Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. El agradecimiento de siempre por seguirnos a través de nuestras redes sociales. En la noche de hoy tendremos el gusto de compartir un café con Juan Raúl Ferreira, esta vez en su calidad de escritor de un libro sobre la vida de Wilson Ferreira Aldunate. Y con mucho gusto comenzamos a compartir a partir de este momento un café con Juan Raúl Ferreira. Hoy en su rol de escritor, también el dirigente político, pero como estamos en el marco de una veda electoral, en plena veda, vamos a obviar lógicamente algunas cuestiones. Dice o decía, creo que era Larry King, periodista estadounidense, que uno puede hablar de el autor de un libro habiendo leído su obra o sin leerla y enterarse junto a él de que va precisamente el libro. En este caso yo voy a optar por la segunda opción, porque por razones de trabajo y de agenda no he podido leer aún el libro de Juan Raúl, en coautoría además, ¿no, Juan Raúl? Sí, con Luis Viñolo, que fue una pieza fundamental, porque todo lo que yo había escrito hasta ahora era muy testimonial, recuerdos, emociones, fundamentalmente vinculadas al exilio, algunos a la muerte de mi padre. Este es el primer libro que yo hago, podría hasta decirle más profesional, ¿no? Es el resultado de una investigación histórica que precedió por lo menos en 3 años a la etapa de estructuración y redacción del libro. Bueno, ahí tenemos una situación. Yo no leí el libro, lo voy a leer, obviamente, me estoy enterando contigo ahora del contenido, pero seguramente, y esta es la particularidad, tú también, durante el desarrollo de la obra, te enteraste de muchas cosas que no conocías. Absolutamente. Durante el desarrollo de la obra me enteré de muchas cosas de mi padre que no conocía. Aprendí a entender muchas cosas que conocía, pero que me habían dejado hasta ya con algunas canas la duda de qué había detrás de esto. Y lo más impresionante es que no solamente cuando se llega a la etapa del exilio tuve que repasar mi propia vida, que es muy removedor, sino que además también ahí tuve que redescubrir y poner en perspectiva una cantidad de cosas que no sabía. Hay alguna anécdota que te contaré a lo largo de la entrevista que es muy elocuente a este respecto. Pero yo recuerdo la noche que presentamos el libro en la Feria del Libro, ¿sí? Fuimos a comer con algunos historiadores argentinos que habían venido. Fuimos ahí al mercado, al lado de la Intendencia, para estar cerca. Y una historiadora de Ushuaia nos preguntó cuánto tiempo nos había llevado. Y Viñolo dijo algo muy interesante. Yo no sé, dijo, cuál es la fecha exacta en que se decidió que todo esto se transformara en libro. Pero empezó en 2 preguntas formuladas por este conjunto de amigos muy entrañables, a los cuales le debemos mucho. Yo, si puedo, quiero testimoniar de Nagui Mansilla, la historiadora argentina. Sin ella el libro no hubiera sido posible. Pero de todo ese conjunto de amigos del otro lado del río, hubo algunas interrogantes que nos plantearon la necesidad que había para un libro así. Uno de ellos nos dijo, qué curioso que Wilson es de las figuras más conocidas del Uruguay del siglo XX, pero es aquella de cuyas ideas se conoce menos. Esa fue una de las tantas cosas determinantes que nos dijo, tenemos que investigar. Creo que la necesidad de investigar fue previa a la de la decisión de escribir el libro. Cuando nos encontramos con un cúmulo de información inédita, de documentación desconocida, dijimos, tenemos que hacer un libro. Siempre con la sensación de que no se agotaba en el libro. Claro. No sé cómo va a seguir. Un archivo, otro libro, no sé. Pero el libro es el puntapié inicial de algo. ¿Y también te reencontraste con otro Juan Raúl? Sí, en muchas cosas sí, en muchas cosas sí. Algunas yo venía siendo consciente. Yo, durante mis años de juventud, los viví con
muchos momentos de alegría, además de momentos de tragedia, pero había como una sensación ahí subyacente que me hacía sentir que me habían robado la juventud y que yo había tenido una juventud triste. Ya las canas por sí solas hablan, y empecé a sentir que había tenido una vida muy privilegiada, que más allá del dolor y de cosas irreparables, e irreparables para terceros y para familiares de terceros, como la muerte, más allá de que todo eso anduvo rondando mis años jóvenes, bueno, también eso me permitió conocer ese fenómeno formidable que es la solidaridad. Volvió a reaparecer con la escritura del libro. La solidaridad anónima, que es la que más impresiona desde mi punto de vista, y el privilegio de haber conocido de cerca grandes personalidades del siglo XX. Y yo era muy joven para darme cuenta que eso era muy importante. Cuando mi padre va por primera vez a verme, después que yo me quedo a vivir en Estados Unidos, y ve el nivel de confianza personal que hay en la relación con el ahora desaparecido, senador Edward Kennedy, él queda muy impresionado, pero yo ni siquiera me entero hasta escribir el libro, que quedo impresionado. Él le cuenta que me pasaba a buscar para ir a misa los domingos, cosas muy cotidianas, muy cercanas, y que a mí de repente la propia irresponsabilidad de la juventud no me permitían entender lo difícil de conseguir que eran y cómo la vida me había puesto en una circunstancia donde pude tener eso. Todo el círculo. Si tú entras a mi casa hay dos grandes retratos. Uno de Monseñor Romero, que ahora es santo, sí, que fue uno de los hombres que más me ayudó a enfrentar este tema del dolor que no supe exteriorizar, que no podía expresarlo. Lo mataron muy poquitos años después que nos hicimos muy amigos. El otro retrato es de Luther King. Luther King no fue contemporáneo mío. Pero ¿por qué está allí? Yo mismo no sé si cuando lo colgué me daba cuenta, pero está allí porque todo el entorno que a mí me abrió los brazos y me acogió en Washington eran colaboradores de él. Desde Andrew Young, que era su secretario particular, que era congresista en ese momento, después fue embajador de Estados Unidos en Naciones Unidas, Brady Tyson, que llegó a ser jefe de asesores de Seguridad Nacional para América Latina del presidente Carter, pero a quien yo conocí cuando todavía era un activista de derechos humanos, también secretario de él, mi jefe y hasta el día de hoy amigo del alma entrañable, Joe Eldridge, era cadete en la oficina de Knoxville, la oficina, el doctor King era de Alabama, pero tenía una oficina en Knoxville, y bueno, Eldridge, mi jefe, era el que le llevaba y traía los paquetes, pero bueno, era ese clima, esa cultura en torno a la cual yo me formé de alguna manera también en Estados Unidos. Y el Wilson que narra este libro, que descubre este libro, ¿lo encuentra cómo desde el punto de vista político? ¿Parado en qué lugar? Bueno, sobre el final, cuando ya estábamos por terminar de redactar el libro, por suerte, porque si no hubiera estado incluido, tomamos conocimiento, aunque ya teníamos su prontuario, se ve que el prontuario había pasado muchas veces muchos filtros, su prontuario policial uruguayo, entre otros documentos, y la primera inscripción es de 1937, o sea, cuando tenía 18 años. A los 18 años aparece anotado por primera vez. ¿Por qué? Por haber participado de un congreso de la Juventud Nacionalista Independiente, junto con jóvenes socialistas, comunistas y vallistas, para plantear un comité de solidaridad con la República Española. Entonces, uno también, después como aparecen documentos con posterioridad al retorno a la democracia, ese podría haber sido un detonante. No lo fue, apareció sobre el final, está incluido en el libro. Pero uno se puede preguntar, ¿quién era este personaje a quien los servicios de inteligencia de la región y de Estados Unidos seguían, investigaban,
discutían sus porqués desde los 18 años hasta el día que murió con 69 años de edad. Creo que eso ya por sí solo demuestra que había mucho para averiguar. Hablaste de los documentos, contame un poco más, vamos a profundizar aún más en esta materia. ¿Cómo surgen, cómo se plasman en el libro? Bueno, a ver, los documentos que hay, uno le da el nombre, pero solamente agarra una parte de su vida en la que compartimos mucho, pero el editor le pareció que era muy importante señalarlo. Yo no sé por qué, no tengo respuesta. Me la había planteado la pregunta mucho antes de empezar a escribir el libro. Pero desde que yo iba y venía a la Argentina, pero me quedé en el Uruguay hasta fines del año 75, ahí fui preso un periodo más largo y en condiciones más complicadas. No me pusieron un dedo encima, pero tuve que ver y presenciar situaciones que preferiría no haber vivido. Cuando me sueltan ahí, yo me voy vía Brasil a la Argentina y ya mi padre resuelve que no me tiene que dejar regresar. Y yo empiezo a darme cuenta y entonces empiezo a llevar unas bitácoras. ¿Qué es bitácora? En realidad, si uno mira las fotos, que algunas están en el libro, son las agendas comunes y silvestres que compramos en una librería, simplemente que no fungían de agenda. Es decir, yo no anotaba ahí compromisos que iba a tener para la fecha de la agenda, sino qué había ocurrido y qué había hecho ese día. Una crónica. Digo ocurrido y haber hecho una crónica, porque a veces son distintos. Claro. Hay un caso que es muy patético, yo no lo recordaba. Por ejemplo, un día dice, desapareció Julio Castro. 48 horas después dice, 11:25, por decir algo, no lo recuerdo. Llamó la esposa de Julio Castro a decirme que su marido había desaparecido. Pues empiezo a narrar las gestiones que se hacen. Entonces, yo no era... Primero, ¿por qué lo hice? Todo el mundo me pregunta eso. ¿Lo hiciste sabiendo que eso un día iba a ser un elemento para reescribir la historia? Seguro que no. Seguro que no. Lo usé algunas veces que la justicia pidió mi colaboración en la investigación de algunas causas, pero recién ahí me empecé a dar cuenta que era muy importante lo que allí estaba escrito por haber sido escrito en el momento, no claro, fruto del recuerdo. Incluso la mayoría, no todas, pero el 95% de los días termina con la hora en que apago la luz. Quiere decir que era lo último que yo hacía al terminar la jornada. Bueno, ahí aparecen una cantidad de cosas que aunque yo las hubiera visto hace un tiempo, no me hubiera dado cuenta de la importancia que tenían. ¿Y cuántas agendas, o sea, desde el punto de vista físico? Desde mayo del 76, con lo cual, por ejemplo, la noche previa en que estuve con ambos, del secuestro de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, la noche previa y la madrugada que lo secuestran, está todo narrado minuto a minuto. Todas las gestiones que se hicieron, quiénes nos recibieron, quiénes nos trataron bien, quiénes nos pusieron piedras en el camino. Es muy fuerte, ¿no? En algunos casos después además corroboramos que coincidían con otros documentos. Por ejemplo, el momento en que aparecen muertos, en la agenda yo anoto, se ve que eso fue anotado en el momento, ¿no? Me manda a llamar el doctor Alfonsín. ¿Por qué pongo me manda a llamar? Porque él utilizaba al doctor Héctor Roulé como contacto para poder hacer las cosas más rápido. Nos ayudó muchísimo Alfonsín, que era presidente de la Asamblea de Derechos Humanos en 1976. Entonces, cuando me manda a buscar para que lo vea personalmente, a mí me sonó mala espina y efectivamente las noticias no eran buenas. En la primera versión del libro yo lo narro según como viene en la bitácora. Luego voy a la biografía de Alfonsín y lo cuenta en forma idéntica. Entonces yo saco mi testimonio y pongo el de Alfonsín, porque me parece que
Claro. Yo reduje el autorrelato al mínimo imprescindible. Lo que sí sirvieron las bitácoras era para armar una cronología que de esos 10 años, hasta el regreso en el 84, son minuto a minuto. Es un material de valor incalculable. ¿Dónde estaba? ¿Cómo aparece todo ese material? En casa. Yo lo tenía en casa, en la biblioteca. Siempre estuvieron ahí. No estaban ordenados, no estaban... bueno, eso fue una cosa claro, que... Eso no es más complicado. Eso fue una cosa que la profesora Nancy Mancilla nos enseñó mucho, cómo hacer para ordenarlo, para saber cómo recurrir a información clave, pero estaban en casa. Al buscarlos, aparecieron, que yo ni recordaba que existían, una versión similar, pero más light, con menos detalle, de mi madre. Entonces, esas son dos fuentes documentales. Claro. Con otras que te iré contando. Vamos a hacer una pausa en interesantísima narración que estás haciendo acerca de este libro. Tengo 1000 preguntas para hacerte. Acabas de nombrar además a un hombre que para mí ha marcado el pasado siglo XX en la República Argentina, que es Raúl Alfonsín, y del que seguramente tú tienes mucho para decir. Estamos con Juan Raúl Ferreira, una breve pausa y ya venimos aquí en Encuentro Central.